A luta contra a impunidade é uma das demandas mais frequentes quando se conversa com colombianos. Já são quase 50 dias de paralisação e a lista de denúncias só aumenta. 76 mortos, 346 desaparecidos e mais de 3.700 registros de abuso policial, segundo organizações de direitos humanos. Muchas de estas personas que han sido reportadas como desaparecidas en el marco de la protesta social han sido encontradas o muertas o con graves lesiones en su cuerpo, afectaciones en su cuerpo. Es una violencia generalizada y lo que nosotros, que es estructural además, y lo que nosotros hemos optado es poder hacer esa denuncia, reitero, en esas instancias que el Estado nos ha dado, ¿sí? Que hay que pelearlas y que damos la pelea desde ahí, pero sobre todo apoyarnos con esta solidaridad que hemos visto que ha sido grandísima de la comunidad internacional. Si hay algo innegociable para el gobierno nacional son las fuerzas militares, las fuerzas armadas, o sea, entiéndase ejército, policía, armada y demás, es innegociable. Y eso le dio un manto de impunidad mayor a los casos. Así la necesidad es que en las calles sigamos exigiendo una reforma a la policía, pero sobre todo la judicialización de estos casos. Depois de se comprometer a uma série de pré-acordos com o Comitê Nacional de Paralisação, que incluíam as garantias do direito à manifestação pacífica, o presidente Iván Duque decretou intervenção militar em 8 estados e 13 municípios do país. Del manejo militar de la protesta social, pues ha sido, sí focaliza a los jóvenes, y no a cualquier joven, al joven pobre, ¿cierto? Han sido los jóvenes de las comunas, han sido los jóvenes de los barrios populares en las ciudades, quienes han visto, pues digamos, con mayor dureza la repressão e o manejo militar da protesta social. O Esquadrão Móvel Antidistúrbios foi criado em 1999 como uma força auxiliar temporária. No entanto, 22 anos depois, o ESMAD, que é um grupo de elite especializado em reprimir atos, continua existindo. E, em plena pandemia, recebeu do governo mais de 15 milhões de reais para a compra de munições. Além da violência da força pública, a Missão Internacional de Solidariedade também detectou a presença paramilitar nos atos, que é apoiada pelos oficiais a violentar os manifestantes. E a resposta, que eu creo que acá um princípio claro, pues es el de la desproporcionalidad, ¿no? No podemos comparar la respuesta de la movilización social, de la creatividad de los grupos artísticos, pero también de la confrontación y su contrarrespuesta con disparos, con trauma ocular, con situaciones de una violencia pues desmesurada y desproporcionalizada por parte del Estado y de las fuerzas militares y paraestatales también, como lo hemos confirmado pues en múltiples denuncias pues a nivel nacional e internacional. Estos casos son llevados a la justicia penal militar. ¿Sí? En Colombia lo que implica la justicia penal militar es un policía juzgando a otro policía. ¿Sí? Entonces, ¿qué garantías de verdad, qué garantías de reparación y no repetición, qué garantías de justicia encontramos? ¿Sí? Pese a que estándares internacionales nos dicen, ojo, las graves violaciones a derechos humanos deben ser tramitadas por justicia ordinária. Entonces, nos hemos encontrado em um cenário de impunidade completa. O que se evidenciou nas cidades com a greve geral é a realidade antiga no interior do país. Há 5 anos do estabelecimento dos acordos de paz, mais de 1.090 líderes sociais e ex-guerrilheiros foram assassinados. Somente em 2021 somaram 71 vítimas. Segundo o Instituto de Desenvolvimento da Paz, neste ano, também foram registrados 41 massacres, com 138 mortos. Diante da violência generalizada, os movimentos negro, indígena e camponês foram obrigados a criar grupos de autodefesa popular. La Guardia surge a raíz de esa necesidad de crear un instrumento organizativo para la defensa y protección del territorio, ya que nuestros territorios históricamente se han visto afectados por el paramilitarismo y la fuerza pública, que solo van para agredir. En ningún momento buscamos la confrontación con ningún, en marco de las protestas o algo, evitamos la confrontación a como de lugar. La Guardia Cimarrona está conformada de 100 integrantes, hombres y mujeres, casi en equidad de gênero. Somente em 2021, a Defensoria Pública registrou 27.435 despejos à força nos territórios do sul-ocidente da Colômbia. 96% a mais em comparação a 2020. El desplazamiento está acompañado con una política del gobierno que quiere
apropiarnos de los territorios que hoy consideran resguardos, y a través de su fuerza oscura, que son los paramilitares, que han venido desplazando desde el 96, han venido desplazando a las comunidades indígenas de su territorio, que hoy se encuentran estas famílias desplazadas em diferentes cidades do país. Num contexto de impunidade e falta de proteção, o povo colombiano também criou conselhos populares de saúde para atender os manifestantes e as comunidades afetadas pela violência. No podemos hablar de un contexto, por ejemplo, de un conflicto armado, pues sí estamos haciendo una intervención, una acción humanitaria en la movilización social en función de la protección de la vida y en el marco también de los derechos humanos, y que pues sin duda genera un impacto psicológico, un impacto a nivel de la subjetividad. Apesar dos riscos, depois de vencer 2 contrarreformas do governo Duque, o povo colombiano permanece decidido a conquistar justiça y paz. Sino que es una reforma policial que debe sin duda alguna atender a los derechos de las víctimas, a la verdad, a la justicia, a la reparación y a las garantías de no repetición. En efecto, la gente está cansada de que los masacren, está cansada de la pobreza, está cansada de esta violencia y de estos problemas estructurales, ¿sí? Y por eso hay esperanza, digamos que hay esperanza de poder construir desde las bases y desde la gente una posibilidad de país diferente.